Bueno, vamos a encontrarnos con el famoso de todos los domingos que está cursando COVID. Pero antes quiero hablar con doctor González, Miguel González. Hemos hablado de las secuelas que deja COVID, de la fatiga, la disnea, dolor de pecho, cefaleas, pérdida de olfato, pérdida de gusto, entre otras cosas. ¿Cómo surge la idea de estos consultorios post-COVID y si todas las personas que han tenido COVID tienen que ir a ese consultorio? Hola Guillermo, hola Sofía. Todas las enfermedades virales, todas, y la más común es la influenza, nos traen después algún tipo de trastorno. Aquí estamos aprendiendo, entre otras cosas, con una enfermedad nueva y donde empezamos a ver que todos aquellos que tuvimos, no todos, algunas de las personas que tuvimos COVID tienen algunos síntomas después. Entonces empezamos a profundizar esto y encontramos que algunos tienen síntomas hasta un mes. Yo diría que eso prácticamente todos pueden tenerlo, casi todos. Hay otros que tienen síntomas más de un mes, hasta 3 meses, y hay otros que tienen más de 3 meses. Y esto significa que ya es una cosa, no digo seria, pero sí frecuente. Entonces, de alguna manera lo que intentamos es dar respuesta, porque los pacientes venían y consultaban, y nosotros no sabíamos que era así. Entonces empezamos a buscar, a aprender, leer, y para tener una aproximación más contenedora, de alguna manera, entonces formalizamos un consultorio post-COVID, un consultorio para aquellos pacientes que han tenido COVID y que no saben qué es lo que tienen y que tienen algo después de haber tenido COVID, que puede ser desde cosas físicas, psicológicas, ambas, y que alteran su propia vida normal, su propia vida laboral y social. Doctor, se ha escuchado tanto hablar sobre el cansancio, que no puedo terminar de subir bien una escalera después del COVID, pero siempre se habla de el momento en el que uno padece la enfermedad, no el después. ¿Por qué no hay tanto abordaje si hay tanta gente que efectivamente tiene síntomas post-COVID? Bueno, a ver, lo que decís vos es cierto, digamos, hay muchos pacientes, inclusive uno cree que está relacionado con los pacientes más graves, pero en realidad los pacientes más leves son los que más consultan. También son muchos más los pacientes leves que los graves, claro, porque uno diría que si estuvo tan mal, de alguna manera seguramente puede llegar a alguna secuela, pero los pacientes leves también tienen estos síntomas. Y realmente no tengo una sensación, por ahí es muy importante lo que decís, no tengo una sensación que no le demos la importancia, digamos, pero porque nosotros creamos un consultorio específicamente para ello y hay mucha gente preocupada porque el paciente demanda, ¿eh? Y como demanda, al mismo tiempo nosotros tenemos que crear una respuesta contenedora. Entonces, ahora que después tengamos éxito es otra cosa, ¿eh? Digamos, por lo menos tratamos de hacerlo. Estamos en contacto con nuestro famoso de los domingos que ha cursado el COVID y quizás tenga alguna sintomatología. Hola Diego, ¿cómo te va? Hola Doc, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo andan ustedes? Bien, Diego, ¿cómo te sentís? ¿Cómo estás vos hoy? Escuchándolos atentamente, bien, he estado escuchando al Doc. Me queda, Doc, si me permite hacer una consulta, un poquito de flema a esta altura. ¿Qué me recomienda? A ver, pará. Sí. Vamos por el principio. ¿Hace cuánto que empezaste, tuviste diagnóstico, tuviste síntomas, estuviste hospitalizado, tuviste respiración, tuviste oxígeno, no oxígeno? No, yo tuve así, tuve 22 de enero más o menos, creo que tuve un hisopado positivo, cursé toda la enfermedad acá en casa, así que la aprovecho para agradecerle al Doc Capullo que estuvo bastante al pie del cañón y dándome una mano y conteniéndome de la parte psicológica, entre otras cosas. Y no, estuve en casa. Lo que estuve en casa aprendí con el tema de ponerse el aparatito en el dedo y andar controlando el oxígeno en sangre. Y tuve un poco de tos. Realmente sí tuve un poco de tos y sentía alguna dificultad para respirar, pero estuve tranquilo acá en casa. Después, el lunes pasado, me hice ya sabiendo que por los días ya había terminado, tenía el alta para no andar contagiando gente que podía salir. Igual me hice un hisopado y ahí me dio negativo. Y me ha quedado desde esos días a ahora, que es un gran motivo para consultarle al doc que está ahí con ustedes, una pequeña o un poquito de flema a la altura de la garganta. A ver, perdón, les pregunto a los dos, Eduardo, y te pregunto a vos, Miguel González. ¿Tenía sentido hacerse un hisopado después de haber cursado la enfermedad? No hay una indicación. A ver, Diego, me alegra que estés mucho mejor.
Gracias, Doc. Y la verdad que seguramente tuvo una indicación por un colega, pero no hay una indicación precisa que aquellos que tuvieron COVID tengamos que hacer superar los 10 días, ahí tenemos el alta epidemiológica. ¿Por qué? Porque en realidad se vio que hay pacientes que tienen persistencia de la PCR positiva y que de alguna manera no son contagiantes, o sea, no contagian esa PCR, o sea, el nivel de PCR o de presencia viral no es contagiante. Entonces, hoy en día no hay una indicación de que tengamos que hacer una PCR al terminar. Quiero decirte, Diego, y quiero decir a la gente que yo no te indiqué ese estudio, es más, te dije que no había que hacerlo. Me gusta. No, pero Me gu- lo hice. ¿Por Lo qué? hice, Doc, ¿sabe para qué lo hice? Para andar con un negativo por la calle. Bueno, ¿qué opinas, Eduardo? ¿Corresponde hacer una PCR o no? Es importante, Diego, no es que estoy criticando la situación, sino para saber, para que la gente Para otros. tome Sí, conciencia claro. de que si tiene que hacerse este estudio post-COVID o no. No, no es recomendado y hoy en día lo que se está estudiando son esto que en inglés se llaman long haulers, aquellos que después de 3 meses siguen teniendo sintomatología y la comunidad médica sí está mirando muy de cerca el concepto de la reinfección, que únicamente se confirma haciendo PCR más secuenciación para verificar que primera infección y posterior hayan sido o no de la misma cepa. Diego, me quedo, Sofía Barruti te saluda. Bueno, Hola, Sofía. me alegro que estés un poco mejor. Vemos en tu graph que dice también conductor y humorista, ¿no? Y acá se habló mucho también de el post-COVID, en no solamente lo físico, sino también lo psicológico. ¿Cómo te afectó a vos ver ese resultado positivo? Recién decías, yo quería tener el negativo en la mano. ¿Cómo te afectó saber que tenías COVID? Te respondo yo. Tremendo. ¿Se le fue el humor? No, sí, el doc me soportó. Lo que pasa es que hay una cantidad de días, y los doctores lo deben tener mucho más claro que uno que los iba siguiendo y escuchando, es que el día 3, el día 7, el día 8, el día 10, el día 12, entonces era como una carrera hacia con los días, que es contrariamente a cualquier otra enfermedad que uno ha tenido alguna vez en la vida, cualquier gripe o cualquier cosa que te agarra un doctor y te dice, bueno, lo peor es esto y te vas mejorando a medida que van pasando los días. Acá es como al revés, acá arrancás casi sin nada y de a poquito vas sintiéndote un poquito peor hasta que en definitiva en algún momento te acomodás. Pero es inversamente proporcional a lo que uno conocía de lo poco que ha tenido alguna vez uno en la vida. Es decir, uno cae a una consulta médica con alguna molestia por ahí más severa y después se va como desinflando. Acá es al revés, acá los primeros días no tenés nada. Incluso el doctor me ha dicho unas grandes recomendaciones, me decía, hace esto, hace lo otro, como diciendo, no te vuelvas loco psicológicamente. Y es al revés de lo que te ha pasado con alguna gripe fuerte o con alguna sensación de que has tenido anteriormente algo, ¿no? Es contrariamente a lo que te ha pasado antes. Ahora, Diego, preguntabas al doctor González esta secuela que te ha quedado, que podés contarla ahora, que es leve, creo que es leve, por lo que Sí. estabas comentando, pero me gustaría que le preguntes al doctor González. Doctor González, ¿cómo le va? Mucho gusto, Diego. Te escuché. En primer lugar, llevamos muy poco tiempo de tu enfermedad y de tu cura convaleciente. O sea que en realidad, como decía Guillermo, esto parece leve y puede ocurrir que te puede llegar a prolongar algún tipo de síntomas como el que tenés aproximadamente en el primer mes. Entre el primero y los 3 meses, entre el primer mes, 1 y 3 meses, ya la condición, ya estamos consultando al neumonólogo, al clínico, y hay una serie de estudios si persisten los síntomas, si persisten estos u otros más que se pueden agregar. Esto no es para especular ni para que de alguna manera la gente sienta que va a tener un peligro inmediato, pero sin embargo esto trae una preocupación, como seguramente a vos te puede traer, y hasta el primer mes puede llegar a ocurrir espasmo de bronquios que nunca habías tenido, esta pequeña secreción. O sea, si esto no profundiza, creo que se podría esperar hasta después del primer mes. ¿Podía haber Bueno, tenido, perdón, Diego, Sí. ¿podía haber tenido tratamiento con ivermectina, Diego? Podría haber tenido, no inicialmente si perdió la ventana de tratamiento, pero sí como un candidato de molécula antiinflamatoria. Hoy en día ya en varios estudios se está viendo el potencial
antiinflamatorio, principalmente medido por reducción de dímero D, ferritina, y es la próxima pregunta de, está bien, sabemos que hace antiviral, ¿qué otros beneficios tiene la droga? Bien. Diego, ¿querías preguntar algo? No, los estaba escuchando atentamente y bueno, nada, pensando en cómo es la vuelta a las actividades, ¿no? Es decir, teóricamente me reincorporo mañana a la radio y a las otras actividades, entiendo que hay un cansancio y que hay entrando de a poquito al ruedo de lo que uno está acostumbrado y sabiendo que puede ir pasando determinadas cosas en el correr de los días. Miguel, hay un tema que tiene que ver con el alta epidemiológica y el alta médica. Me parece que van a veces por caminos distintos, ¿no? Quizás una persona, no en el caso de Diego, pero haya cursado el tiempo donde ya está libre de enfermedad y no contagia a otras personas, pero quizás el paciente se siente bien. ¿Cómo se maneja ese tema desde el punto de vista laboral también, ¿no? ¿Cuándo se incorpora al trabajo? Sí, como estamos también, como sinceramente y reconociendo que estamos aprendiendo, una forma de decir, para englobar, digamos, es que es individual, digamos. No hay recetas para decir, el alta epidemiológica significa que uno puede hacer todo. Yo puedo tener alta epidemiológica porque ya no contagio como enfermedad, sin embargo estoy muy limitado porque tengo secuelas pulmonares especialmente. Claro. Hay pacientes que quedan con síntomas de debilidad, de astenia. Astenia es... cansancio. Cansancio. Entonces, esos pacientes indudablemente no pueden, pero porque es individualmente, no pueden ellos volver a su trabajo o volver a una actividad social. Desde el punto de vista infeccioso, 10 días es suficiente habitualmente. Hay, como bien decía Eduardo, algunas condiciones que se están analizando, que los inmunocomprometidos, los pacientes que tienen las defensas muy bajas, esos pacientes se han encontrado persistencias de PCR hasta 70, 80 días. Y todavía no sabemos si esa persistencia PCR es suficiente para contagiar o no, pero creo que si individualmente uno ve que tiene más de 10 días, ya podría trabajar. Entonces hay que analizar si se siente bien para trabajar o si se siente bien para insertarse, y es donde la cosa individual, digamos. Otro de los puntos, ¿estamos contigo? Sí, acá estoy, ¿eh? Otro de los puntos que aprovecho que estás acá, Diego, y voy contando cosas de tu historia porque me parece la de tantas personas que se infectan y por suerte has cursado bien esta transición. Diego es ansioso y mucha gente se pone muy ansiosa con esta enfermedad porque es incierta a veces en la evolución y esto es real para cualquiera, sea para Diego, para cualquiera de ustedes. Él me dice, quiero hacer una tomografía computada, de vuelta. ¿Tiene sentido cuándo se borran esas secuelas de la tomografía computada? ¿Cuándo es la indicación de hacer una tomografía computada en un paciente post-COVID? Es interesante porque en realidad muchas veces, quiero hacer un paréntesis, tenemos una medicina o a la defensiva con mucha presión del paciente para hacer esto o cual. Recéteme esto, pídame esto, hasta jueces han indicado lo que tenemos que hacer. Hubo situaciones en los últimos días. Entonces, realmente la presión es muy grande y tenemos que transmitir que, salvo que una condición médica, no es necesario hacer más estudios, ni tomográficos mucho menos. Tomografía computada es una carga Claro, que sí es necesario hay que hacerlo, claro, pero yo no me ando haciendo tomografía computada porque tiene una carga de rayos, o sea que mucho menos si es joven como Sofía, digamos. Entonces, no hay una necesidad, si se encuentra bien, de profundizar otros estudios. Si yo tuve una neumonía y yo estoy bien, ya va a mejorar y no es necesario que me lo diga una tomografía computada. Bien, Diego, te quiero preguntar a vos en tu rol de comunicador, ¿no? ¿Cómo te afectó? Porque, bueno, hoy en día no podemos hablar de gente que desconoce el COVID porque sería necio hablar de eso, pero sí gente que se lo toma un poco más a la ligera, sobre todo quizás gente jóvenes que sabemos que se juntan en fiestas clandestinas y no le hacen tanto caso a esto que venimos hablando ya hace más de un año. ¿Cómo fue tu rol para decir yo soy positivo y si tuviste un rol social y activo en ese sentido? No, yo siempre lo hablé con el doctor, que somos compañeros en la radio, y siempre mi planteo fue del primer día, desde lo que nos podría llegar a tocar a nosotros, comunicarlo no con liviandad, es decir, yo me retiré hasta que realmente me sentí un poco mejor, dejé de ir a la radio, hice algunas salidas telefónicas, pero no estuve como otra gente que me ha tocado a mí escuchar, que inmediatamente que le han dado el positivo, siguió con su actividad. Creo que de los medios tenemos que ser un poco más responsables nosotros y
tomarlo con más seriedad, porque si no para la gente el mensaje es, no pasa nada, es muy leve. Y bueno, me tocó de ese lado, sí, a mí me toca también hablar y estar cerca de gente joven, mis sobrinos o gente que uno conoce y entiende que anda en circunstancias que se tornan peligrosas, porque la verdad nosotros hemos intentado cuidarnos desde el primer día, nos toca ir a la radio, como les toca a ustedes ir a canales, a mí también me toca ir a canales, y bueno, en este caso me tocó tener COVID, pero desde la responsabilidad de la comunicación no podemos decir que es algo leve, que no pasa nada, y no podemos decir, bueno, soy positivo, salgo inmediatamente y lo cuento en la radio como si nada. Me parece que hay que ser un poco más responsables. De hecho, con el doc lo hablamos mucho, este tema de contarle al oyente o al televidente que no es una pavada. Diego, voy a volver a hacer referencia en vos como un paciente más, pero quiero preguntarle al doctor Eduardo Spitzer si, por ejemplo, una persona que ya ha cursado COVID, independientemente el impacto que haya tenido en su salud, ¿esa persona podría ser un candidato a recibir ivermectina para evitar una reinfección? No, ya que más del 90% de la gente que ha sufrido COVID genera una respuesta inmune, tanto de inmunoglobulinas M como G, y entendemos que esas inmunoglobulinas, esos anticuerpos, son protectores. O sea, no habría lugar a administrar. Y en concordancia con lo que decía el doctor, no hay que administrar fármacos per se, no. Los fármacos se administran en base a una necesidad médica puntual o médica epidemiológica, y es por eso, volviendo a la consulta inicial de la profilaxis, dar por dar no es sano ese consejo. Bien. Diego, quiero volver un poco a lo que fueron tus primeros días, cómo fue el inicio de esta enfermedad, cuándo te enteraste, habías tenido contacto estrecho. Cuando me entero tenía una molestia física, tenía dolor de garganta, un dolor de cabeza, entonces me hice un hisopado y bueno, en la respuesta tuve positivo y bueno, lo que decíamos hace un rato, es decir, me ha tocado en lo personal al revés que cualquier otra enfermedad. Al principio, los primeros 2, 3, 4 días no tenía nada, es decir, no tenía, más allá de ese dolor de garganta que después se me fue yendo, después como que cambia un poco la situación, es al revés, se pone un poco peor a medida que avanzan los días. Aprovecho para preguntarle al doctor acerca de esto, ¿no? Porque mucho también se ha dicho al principio de si la sintomatología era leve, por ejemplo, un dolor de cabeza, mismo uno llamaba a los servicios de emergencia, no te hisopes. Si no tuviste contacto estrecho, no te hisopes. Ahora Diego está contando 2 síntomas que podría ser otra cosa, como dolor de cabeza y dolor de garganta, y fue y se hisopó. ¿Cuál es la recomendación para la gente que está del otro lado? Y quizás hemos variado algo. Hoy en contexto, vos tenés síntomas. Como hay asintomáticos que están contagiando, vos tenés síntomas sugestivos, tenés que hisoparte. ¿Por qué? Porque realmente, primero que el hisopado es simple, el hisopado tiene cobertura y además contenemos a un paciente que podría estar contagiando. Yo creo que ya no decimos, en realidad hoy en día es tanta la transmisión horizontal, comunitaria que hay, es que si vos tenés un par de síntomas compatibles, seguro que vas a hacer COVID. Tuvimos un error, quiero hacer esta televisión en vivo, tuvimos un error en la nota que pusimos, que una nota que tenía unos meses, la nota de Santiago Rossi, y mientras estaba pasando la nota, Miguel González me hacía una declaración, la semana que viene vamos a poner la nota de esta semana, con respecto a la oportunidad del hisopado de hacerse PCR. ¿Cuál sería el día después del contacto ideal para hacerse, si bien no hay 100% de seguridad de esto, para hacerse la PCR? Está buena tu pregunta, Guillermo, porque también hay mucha ansiedad para hacerlo cuanto antes. Entonces, primero definamos, si me permitís, contacto estrecho. Sí. Si yo me crucé a él en el pasillo y él después esta noche tiene COVID, yo no fui contacto estrecho con él. Contacto estrecho que yo esté a menos de 2 metros sin la protección adecuada, estoy hablando de barbijo, de boca y nariz, y que estuve, vamos a decir, no tan exacto, por lo menos más de 15 minutos. Sí. Si yo no tengo ese contacto, no soy contacto estrecho. Si lo fuera, entonces, que puede ser nuestra pareja, que de alguna manera empezó con síntomas y es COVID, yo soy contacto estrecho porque hay contacto directo, de alguna manera eso significa que yo tengo que estar 10 días en aislamiento y al 7º día, programa detectar, hacer un PCR
de saliva, ni siquiera es molesto el de nariz, pero de saliva, y con de saliva ahí me dice si es positivo. Pero ¿por qué antes no? Porque si no, si yo lo hago el tercer día o salgo corriendo el segundo día, también puedo llegar a empezar a tener carga viral el cuarto día. Y yo no voy a hacer un hisopado todos los días. Todos los días, se hace claro. el séptimo, para que de alguna manera, porque si el séptimo da positivo, ahí en más hay que esperar 10 días más. Eduardo Spitzer fue una de las primeras personas que hizo el test de saliva Bien. en su laboratorio. Y lo miraban como algo extraño, exótico, y yo también no lo conocía, pero él me dijo, lee lo que están haciendo en Estados Unidos. ¿Cuáles son las ventajas de hacer PCR y qué sensibilidad tiene con respecto al hisopado? Primero hay que decir que la PCR es una técnica que básicamente es sacar fotocopias de los genes de un organismo. Y cuando esto sucedió, todos, y yo particularmente, estábamos en la discusión de qué hacer. El escenario de Argentina del diagnóstico del año pasado es muy distinto al de ahora. Antes no había kits, no había fabricación nacional, no había equipamiento. Hoy en día estamos, como sabemos todos, muy bien. ¿Cuál fue la lógica? Este es un virus respiratorio de transmisión por microgotas o por fomites. Toda la historia de la virología nos demuestra que este tipo de patógenos va a estar originalmente en la nariz, después en la orofaringe, pero va a estar en la saliva. Entonces empezamos a hacer pruebas con colegas y en marzo ya del año pasado lo instauramos y tiene una gran ventaja. Primero, no es invasivo porque hasta que uno no le toca hacerse un hisopado, vos sentís que te están rascando el cerebro, Sí. y tiene que ser así. Es un método invasivo que genera molestia. También en ese momento se hacía el orofaringeo en las fauces, eso genera reflejos, mucha gente empieza a toser, a vomitar, y eso aumenta el riesgo, porque vos tenés que tener un personal capacitado, una enfermera, un técnico, totalmente tapado, hubo faltante de hisopos en algún momento, entonces todo eso nos llevó a decir, vamos a ir al método más rápido, menos invasivo y con sensibilidad. Obviamente después se validó, hoy en día la sensibilidad es comparable, inclusive es más sensible que la nasofaringea en aquellos que tienen más de 10 días. ¿Por qué? Porque esta técnica de PCR, que es sacar fotocopias del virus, da mucho falso positivo en la nariz por la mucosidad, la vellosidad, las partículas de virus quedan retenidas, pero no son viables. O sea, es alguien que no puede contagiar, pero que si yo hago esa amplificación me va a dar. Así que hoy en día se está instaurando con un método muy, muy rápido y accesible. Quizá me pongo un poco en técnicas sin saber, ¿no? Ustedes son los que saben. Pero yo me hice un hisopado por nariz y en el centro me dijeron que tenía que tomar muestras de los dos orificios. Y después me hice en otro lugar, por la prueba rápida, que no pasaba por laboratorio, corríjame si me equivoco, y me dijeron que con uno solo era suficiente, ¿no? ¿Cuál es la respuesta a esto? La recomendación formal es las 2 narinas, porque Perfecto. vos podés tener más carga de virus y nosotros tenemos toda una anatomía interna que no la vemos. Y después que un centro recomiende una u otro, es más la práctica de ese centro y qué procedimientos tienen establecidos. Pero lo correcto es las 2 narinas. Miguel, vos que estás a cargo, entre otras personas, del consultorio post-COVID Sanatorio Finoquito, ¿es un tema de sanatorio, es un tema de varios hospitales públicos tienen ya esta tendencia a armar un consultorio post-COVID? ¿Hay médicos especializándose en esto? En el caso nuestro, fíjate que no es un patrimonio de un cardiólogo, en nuestro caso es una aproximación multidisciplinaria, entonces tenemos un clínico, un neumonólogo, un cardiólogo e inclusive un neurólogo también por algunos casos especiales. Entre los 4 estamos haciendo una aproximación, como te digo, no es que el mismo paciente tiene que pasar por, sino que nosotros tenemos discusiones y procesos y procedimientos que acordamos entre todos para que el paciente que cada uno reciba, pero básicamente lo recibe un clínico y se van derivando. Hay estudios para hacer en forma, digamos, un paciente que tiene, por ejemplo, falta de aire, tiene no solamente un examen físico, un interrogatorio, tiene radiografía de tórax, porque lo que tenemos que descartar, y en el caso como cardiólogos, que no solamente sea una secuela post-COVID, sino que la secuela puede estar a nivel cardíaco. Claro. Yo tengo que ver si a nivel cardíaco le ha producido algo ese mismo virus, le produjo algo sobre el corazón, algún defecto que le produzca fatiga. O sea, no creo que siempre
todas las fatigas son por pulmón. Algunas de ellas, por suerte, minoritariamente son por el corazón. Pero, entonces, nuestro papel dentro de ese grupo es buscar la afectación cardiovascular. Los atletas de alto rendimiento tienen un foco un poco especial porque no son como nosotros que volvemos a trabajar y hacer una actividad social. Son una actividad intensa, entonces en ellos profundizamos un poco más el estudio. Bien, bueno, Diego, te voy a despedir también a los doctores, al doctor Eduardo Spitzer, a Miguel González, gracias por acompañarnos.